que ustedes insisten, o es uno de los argumentos principales del equipo de la defensa, decir que Leopoldo López es un preso de conciencia, este es un juicio netamente político. Sin embargo, hubo declaraciones emitidas por el dirigente, entre otras cosas, cuando dijo que se iba a mantener en la calle hasta que salgan del poder quienes gobiernan Venezuela en este momento. Fueron sus declaraciones a un medio de comunicación en el marco de una de las movilizaciones. Esto ha sido interpretado por algunos funcionarios como instigación a delinquir, como la develación de planes de conspiración. ¿Qué interpretación hacen ustedes de estas declaraciones? Ahí está, tal cual como tú lo estás diciendo. La interpretación de un discurso político, puede tener diversas consideraciones. Alguien diría que es lo que tú estás refiriendo, otras personas dirían que eso no tiene un contenido llamado a la violencia, que la gente se quede en la calle solicitando la renuncia de un funcionario público, eso forma parte de un ejercicio legítimo de democracia. Pero por interpretaciones de un discurso, nadie puede ser criminalizado, nadie puede ser perseguido. Ese es el ejercicio legítimo de derechos constitucionales. Claro, pero hubo consecuencias de esos llamados, doctor, de la denominada salida. Hubo heridos, fallecidos, protestas en Venezuela que se tornaron violentas, destrozos a bienes públicos y privados. Muy bien, pero para que ese llamado tenga una connotación jurídico-penal, tiene que tener ese carácter que la Fiscalía pretendió hablar del determinador, pero el determinador está íntimamente vinculado con un hecho específico, categórico, expreso, no implícito, no subliminal. Para que esa expresión pueda tener una connotación verdaderamente punible, el dicho del actor debe ser: hago un llamado a que quemen un organismo público. Pero esa determinación, ese señalamiento es preciso, efecto, directo, claro, no implícito, no subliminal. Y esas son disposiciones expresas de nuestro código y también de nuestra jurisprudencia patria, que reiteradamente así lo ha señalado. Tenemos más inquietudes, doctor, claro. En este caso con nuestra compañera Carolina Pereira. Carolina. Así es, Gabriel, doctor, bienvenido a Primera Página, un placer tenerlo acá. La pregunta es la siguiente: ¿hay alguna jurisprudencia, alguna sentencia previa relacionada con algunos llamados básicamente vinculados al presidente Hugo Chávez? Sí. Muy interesante su pregunta, Carolina. No solamente hay una, hay 4 o 5 decisiones del máximo tribunal de la República en donde, a petición de la fiscal general y de otros fiscales del Ministerio Público, denuncias que fueron presentadas en contra del expresidente Hugo Chávez Frías fueron cerradas. Hubo una desestimación desde el punto de vista procesal de esas denuncias, porque el Tribunal Supremo de Justicia, pedido de la fiscal general y en la sala plena, con la totalidad de sus magistrados, certificaron que el presidente Hugo Chávez había actuado en el contexto de sus legítimos derechos a expresar ideas y pensamientos en el marco de un discurso político, en el marco de un disenso. Esa es exactamente la misma situación que está ocurriendo con la imputación de Leopoldo López. Y le puedo asegurar que en fiel acatamiento de ese marco jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, correcto, adecuado y ajustado a la ley, entonces Leopoldo López debe ser liberado, debe ser desestimada su acusación en virtud de que los hechos que le están imputando no revisten carácter penal. Eso puede ser un argumento entonces de la defensa, de ustedes como defensa de Leopoldo López, de apelar, de recurrir a esa sentencia por la cual el presidente Hugo Chávez no estuvo preso y así solicitar que Leopoldo López salga en libertad. Absolutamente sí. Gabriel. Doctor, fíjese que, gracias, Carolina, a propósito de este tema y estos señalamientos que usted está haciendo, ¿cómo se va a montar o cómo se va a armar completamente la estructura del equipo de la defensa de Leopoldo López cuando hay, por ejemplo, acusaciones por parte del Ministerio Público y de actores, incluso el gobierno nacional, bueno, que consideran que, entre otras cosas, el llamado a decir Maduro vete ya tiene clara interpretación para calificarlo en delitos de instigación a delinquir y de conspiración, por cuanto se trataba de un presidente prácticamente recién electo, que no tenía ni siquiera un año de ejercicio en el poder y se estaba planteando la salida del presidente de la República cuando los mecanismos constitucionales no prevén una salida de forma inmediata, salvo los parámetros que ya se conocen como el referendo revocatorio, la renuncia o la culminación del periodo. Muy bien, te respondo de 2 maneras. Primero, cuando se hizo el proceso constituyente que dio origen a esta fabulosa constitución que tenemos hoy en día, de 1999, tampoco la Constitución de 1961 preveía una salida constitucional a ello. Y sin embargo, se hizo el proceso constituyente sin marco constitucional expreso que la contemplara y se interrumpió el ejercicio de funcionarios electos por votación popular, diputados,
toda esa estructura jurídica del Estado quedó desmantelada como consecuencia del proceso constituyente del 99. Y así lo estableció una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que era viable practicarlo por una norma que también se repite en la terna constitucional. Pero sí quiero decirte algo muy preciso e inequívoco. Cuando el señor Leopoldo López propone la salida, no contiene o no genera una irrupción violenta, abrupta del mandato constitucional del presidente Maduro. Esa expresión, la salida, siempre está acompañada en el discurso de López bajo parámetros estrictamente constitucionales que tú correctamente acabas de mencionar. La Constitución establece las diversas alternativas que se tienen, desde una revocatoria, proceso revocatorio. Pero el revocatorio es a la mitad del periodo, Claro, es decir, pero faltan todavía año y medio. Bueno, pero se puede preparar el escenario para ello. Se puede hacer un llamado, se pueden recoger firmas. Eso no es un proceso que se hace de un día para otro. Es decir, no existe límites en el pedido de firmas para preparar un referendo revocatorio. Por razones de tiempo, doctor, porque ya lamentablemente se nos está agotando. En 30 segundos, por favor, las posibilidades de que hay de que Leopoldo López pueda ser liberado y mantenga el juicio en libertad, o el sitio de reclusión que pueda ser modificado. Mire, con la Constitución, el expediente en la mano y esos criterios jurisprudenciales reiterados del máximo tribunal de la República y en tutela efectiva de derechos fundamentales, Leopoldo López debe ser liberado el día de hoy. De lo contrario, pues iríamos a un juicio en el cual pudiera presentarse él de manera libre, y sin que exista obstáculo para el desarrollo de ese debate oral. Y si ese juicio se celebra, es público, tú perfectamente puedes asistir como cualquier persona de Venezuela y puedes percibir de manera directa cuál es el contenido del discurso, cuál fue la motivación que generó a Leopoldo López en su actuación, y de manera inequívoca establecer que esos hechos no revisten carácter penal y que hubo vinculación entre las palabras de López y esos hechos de violencia del 12 de febrero. Doctor Gutiérrez, agradecido que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros, amigos.